Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo demashoso. Kuoshkel Dandostar. Bienvenidos sean todos ustedes mis queridísimos amigos. Desde aquí ya saben que les mando las mejores vibras y las mejores energías demashosas, ¿verdad? De aquí para ustedes, ¿verdad? De aquí para el mundo. ¿Cierto? Porque ya saben que somos una bonita familia intercultural, ¿verdad? Con hartos idiomas, que por cierto, ahí van mis saludos internacionales. Saliam, privyet, hello, hola, bitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola, hola a mi gente latina, a mi gente hispanoparlante. Hoy les voy a estar contando la maravillosa experiencia que tuvo mi queridísima amiga Dear Sandy en este viaje maravilloso que hizo a Kazajistán para poder disfrutar del concierto y del meet and greet de Dimash Kudaibergen. Desgraciadamente a Sandy le da un poquito de pena salir pues a cámara. Entonces por eso me dijo, no, mejor tú expresa lo que yo te voy a platicar, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Espero hacerlo de la mejor manera posible de todo lo que me contó. Les voy a estar diciendo todo lo que vivió, todo lo que disfrutó, todo lo que sintió y también todo lo que sufrió. Claro que sí, porque hacer un viaje de esta magnitud es una cosa que no cualquiera se atreve a hacer, ¿eh, chicas? Inmediatamente cuando ella regresó acá a la Ciudad de México, yo le dije, mija, yo te tengo que ver porque te tengo que escuchar, ¿verdad? Me tienes que contar absolutamente todo. Y así es, nos fuimos a echar cafecito mientras yo la escuchaba. Vaya, emocionada de todo lo que me decía. Mi querida Sandy es una dear mexicana, claro que sí, que yo creo que la han visto en algunas fotos y en algunos videos que muestro. De hecho, les dije que era la dear de los pantalones rojos, ¿verdad? En aquel video en donde en la pre-party pues sale toda la fanaticada mexicana, ¿verdad? Estaba también la doctora Hildegard. Pero ahí andaba mi Sandy. Claro que sí, con la pancarta hermosa de Dimash Kudaibergen México oficial. Ella es Sandy y para que me la conozcan mejor, aquí está una fotaza, claro, donde salgo yo con ella, porque cada vez que podemos pues nos vamos a echar un cafecito, a echar el buen taco, ¿verdad? Como buenas mexicanas, a echarle rico a la papa, ¿verdad? Pero bueno, ella es mi adorada Sandy y bueno, en cuanto ella supo del concierto de Dimash, en su cabeza ya estaba ir a verlo. Y ella lo que me dijo era que con este viaje iba a cumplir 3 sueños. O sea, se iban a hacer realidad. 1 era ir a un concierto de Dimash. 2 era conocer así de viva voz, de vivos ojos, su hermoso país tan amado que es Kazajistán. Y 3, ir a conocer a Marcia, nuestra queridísima profesora de kazajo, porque déjenme decirles que Sandy está estudiando kazajo igual que yo. Entonces, Marcia, esta bellísima chilena que es nuestra profesora y que nos imparte estas lecciones semanales, pues también iba a ser su presencia allá en Kazajistán en el concierto de Dimash, claro que sí. Y pues también una ilusión de Sandy era conocer a Marcia, porque a muy grandes rasgos, déjenme decirles que Marcia es una mujer sasa. O sea, yo cuando sea grande quiero ser como ella, ¿eh? Sí, porque es hermosa por dentro, por fuera, es muy inteligente, o sea, sabe un montón de idiomas. Aparte del kazajo, obviamente sabe español porque es chilena, latina, sabe mapuche, que es una lengua indígena de Chile, eso es maravilloso, ¿verdad? Sabe francés, ruso, kirguizo, inglés y no me acuerdo qué otro par de idiomas. Sabe muchísimo porque también ha viajado desde muy joven, se ha dedicado a viajar pues más que nada por países de Asia Central que son su pasión. Y pues conoce muchísimo y nos cuenta, aparte del idioma, nos cuenta de las tradiciones, de las culturas, del blanco y del negro, obviamente, de cada país, de cada cultura. Ella nos enriquece mucho porque también te cuenta lo que normalmente no se dice. Y entonces eso también es súper, súper padre. Y además de todo eso, déjenme decirles, porque o sea, la mujer está haciendo un doctorado allá en Kirguistán. O sea, una cosa bárbara, mi querida Marcia. Es una bomba latina por allá, ¿eh?
Entonces, aparte de todo lo que es, o sea, la mujer es la persona más sencilla y más humilde que yo creo que he conocido. Marcia es un amor, es un amor. Entonces es alguien sumamente querido pues en nuestras clases, en nuestro ámbito DIR y de estudiantes de kazajo. Por cierto, búsquenla si tú estás interesada en aprender kazajo o en cualquier otro idioma que ella sepa. No lo dudes por favor, ¿eh? Entonces, ese también era un sueño para Sandy, conocer a Marcia, porque de verdad la queremos un montón. Y bueno, sueños que se volvieron realidad, claro que sí, los sueños se cumplen, esperemos que un día nos toque a nosotras, claro que sí. Como siempre, tocando madera para que la suerte nos venga. Entonces, ya, o sea, yo me voy por otros lados, por otros lados. Yo dije que este va a ser así un video pequeño y... No me hagan hablar, Sandy, creo que cometiste un error en decir que yo cuente las cosas. Bueno, si mi Sandy le hubiera contado en 10 minutos, a mí denme 2 horas mínimo. Basta, concéntrate. Concentrado estamos. Y antes de contarles esta experiencia, déjenme decirles que quiero enaltecer de manera grande esto que vivió mi querida Sandy, porque no cualquiera lo hace. Porque ella se aventó a hacer esta travesía, esta gran aventura loca que toda Dir yo creo que debería de hacer en su vida. Así que vayan ahorrando, muchachas. Porque ella se aventó a hacerlo, uno, sin saber una palabra de inglés o de cualquier otro idioma. O sea, les digo que ella está aprendiendo kazajo, pero no es lo mismo estar con Marcia platicando que ¡pum! O sea, caerte todo el lenguaje con la rapidez y la fluidez de la gente de allá. No, para nada, ¿eh? Entonces era eso. 2, se aventó a hacerlo sola. Sola, mujeres. O sea, mi Sandy iba de a soldado. Nadie iba con ella, ninguna otra DIR. No se pudo conectar pues esa situación de irse en bola, ¿verdad? Con otras mujeres mexicanas. Pero lo hizo sola. 3, a un lugar totalmente pues desconocido para ella, al otro lado del mundo, en donde si aquí es de día, allá es de noche y al revés. O sea, de verdad, totalmente opuesto. Todo esto, wow, así como yo le dije en su cara, Sandy, tienes todos mis respetos totales por aventarte a hacer esto. ¡Qué maravilla! Otros aplausos a mi querida Sandy. Porque, híjole, o sea, de verdad rompió hasta la barrera del miedo. Y eso, es maravilloso. Todo lo que nuestro querido príncipe kazajo las hace hacer. Nos hace hacer también, porque uno, pues ya también no está para hacer locuras, ¿verdad? Pero bajita la mano, pues las hacemos. Nomás vean esto, ¿verdad? Si te encargo un dimashito, por favor. Ay, no. Bueno, simplemente aprender kazajo. Cuando tal vez nunca puedas tener la oportunidad de tener un kazajo enfrente, pues ya es una locura, ¿eh? Ya es una locura. Entonces, wow, maravilloso, de verdad. Soy tu fan, Sandy, soy tu fan. Pero bueno, me estoy yendo por otros lados. Concéntrense, ven a mí. Ok, entonces, vaya, ella adquiere sus boletos. Para empezar, ella tuvo que pedir ayuda pues a alguien a través de las redes para poder ayudarla a comprar pues los boletos, porque obviamente nada está en español, todo es o inglés o ruso, o yo creo que o kazajo. Entonces mi Sandy sí como que espérame tantito, apenas estoy aprendiendo, no entiendo ni papa. Entonces tuvo que pedir ayuda. De hecho, si no me equivoco, creo que fue Marcia la que le ayudó a comprar los boletos para el concierto. Pero lo que fue, ahora sí que el hospedaje y los vuelos, se lo hizo una persona, un conocido de una DIR. Entonces ya, nuestra Sandy ya tenía boletazo para el concierto en zona fan, claro que sí, hasta abajo. Y pues su hospedaje y sus vuelos ya hechos y trazados. Entonces ella el 18 de septiembre vuela temprano a Montreal, que era la primera escala. De ahí a Estambul y de Estambul a Kazajistán, a la ciudad de Almatá. Pero mi Sandy me decía, es que
de verdad, ahí les va la parte en donde mi Sandy sufrió demasiado porque, oh por Dios, todo estaba en inglés o en el idioma pues del país en donde estaba, ¿cierto? Entonces mi Sandy no entendía nada. O sea, el transbordo para dónde es, ningún letrero en español, las personas no hablaban español tampoco. Eso me parece sumamente indignante, ¿verdad? Porque el español también es un idioma pues que se habla en muchos lados. Es más, si no me equivoco, está dentro de los primeros 5 idiomas más hablados de todo el mundo. Entonces, gente, países ya deberían de contratarse un traductor para las personas como mi Sandy que pues van a otros lados y esperan pues poder llegar bien a sus destinos, pero si no entendemos ni una palabra, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, no? Entonces, mi Sandy pues tenía que andar literalmente poniendo oído grande para decir quién está hablando español, quién me puede ayudar. Afortunadamente, hay personas buenas y se acercaban a ella diciéndole que se la podían ayudar y ya le ayudaban a decirle a dónde tenía que dirigirse o en la cuestión de las maquinitas de los aeropuertos para poner el check o las maletas, todo un rollo. O sea, de verdad, viajar es todo un desafío físico y mental, ¿eh? Sí. O sea, y eso que yo no lo hice, yo también sentía la preocupación de Sandy cuando me lo contaba. Y luego no faltaba el frijol en el arroz, ¿verdad? La gente sí, que no es nada empática y que le decía, y que hablando español, le decía, ¿me puedes ayudar? No. O sea, disculpe usted, gente, ¿por qué son así? Vaya, no les cuesta nada ayudar, ¿no? Les digo, no falta la nube negra en un cielo maravilloso. O sea, no puede ser. Pero bueno, ya haciendo este recorrido, aquí les voy a estar poniendo fotos de lo que ella vio a través del avión, porque también subirse en avión no cualquiera lo ha hecho. Hay gente, yo conozco gente que nunca se ha subido en avión. Yo lo he hecho una vez. Y es una gran experiencia porque se ve hermoso todo, las nubes, el mar. Entonces es precioso. Entonces llega a Almaty, que ahí está la foto de la ciudad, del aeropuerto, la reciben, la van a recoger, se va al hotel y bueno, mi Sandy ya traía como casi ese dolor de cabeza de toda la presión que vivió de lo del idioma en todos los vuelos y todos los transbordes, ¿no? Y bueno, llega al hotel y luego tampoco nadie habla español, solamente inglés o kazajo, obviamente, o ruso. Y mi Sandy así de, o sea, ¿cómo le hago ahora? Que mi habitación, ¿no? Le tuvieron que bajar el Google Translator para poder comunicarse. Entonces, literalmente, ella escribía lo que quería, ¿no? Y entonces lo enseñaba y ya entendí, ¿verdad? Y así se estuvo comunicando a través del Google Translator. Porque también eso de cuando viajas y sobre todo a Europa o Asia, tienes que cambiar el chip del teléfono. Una cosa... A mí me suena muy complicado esa situación. Un chip que nunca encontró, ¿verdad? Porque si no tenían el chip, mi Sandy olvidaba el celular en el hotel. No, bueno, o sea, toda una travesía, ¿no? Y algo que me dijo es que cuando ella se salió después de todo este caos del idioma que no se entendían y después de todo este viaje, salió a despejarse, claro, porque a eso iba, a disfrutar. Entonces me salía a las calles, dijo, llevaba su pancarta de hermosa de Dimashq de Ibagué en México oficial. Cuando la gente de allá, extranjera, ya sea kazajo o de otro país, decían, oh, México, o sea, la reconocían que venía de México. O sea, la gente estaba emocionadísima, maravillada, tomándose todas las fotos con Sandy, representando a este hermoso país latino, claro que sí, que es nuestro querido México. Entonces eso le subió un montón el ánimo a mi Sandy, como ver cómo la gente de allá pues se emociona al ver a gente extranjera, sobre todo latina. Y además ellos admiran mucho o les alegran mucho de igual manera que tú como extranjero, sobre todo latino, sepas, aunque sea unas palabras en su idioma, en este caso en kazajo. La gente se asombraba y les parecía algo fenomenal. Si tú hablas el idioma, es más fácil crear esa conexión y esa empatía. Por eso siempre es bueno saber, aunque sea una palabrita, Saliem, Kayar Lakun, Saubol, Mieninatam,
Ailed, estuvo también practicando Sandy, pues su buen kazajo, lo que ha estado aprendiendo con Marcia. Y una de las cosas que más le maravilló a Sandy es que ella me decía, es que es increíble, o sea, todo está súper limpio. Y aparte todo está lleno de naturaleza, de árboles, unos árboles preciosos, altísimos, muchas fuentes, de verdad dice, en cada esquina casi hay una fuente y siempre están prendidas y con luces. Hay flores también en los pequeños pues jardincitos lleno de color. Y muchos lugares para que la gente pudiera caminar, andar en bici, o sea, la gente súper respetuosa, o sea, allá sí hay educación vial, hay educación peatonal, hay semáforos donde tú tenías, si tenías prisa y necesitabas pasar, no es aquí como que perro en periférico, con permiso y les voy, no, para que luego me lo cobren como nuevo, no, allá le picabas al botón para poner stop, para pararlos y que tú pudieras pasar. Y ya una vez allá, pues automáticamente pues ya los coches pasaban. Pero ella estaba maravillada con eso. Y yo creo que aquí también, o sea, porque desgraciadamente, digo, amo a mi país, pero desgraciadamente, híjole, no hay una educación ni ecológica, ni peatonal, ni vial, ni nada. Entonces allá decía, todo es muy limpio. Además también, como nosotros ya sabíamos, les digo, a través de las clases de Marcia, el respeto a los mayores, así seas un año mayor que el que está enfrente de ti, el respeto de cómo se dirigen a ti, de cómo te hablan, es wow. Obviamente de otra cultura, ¿verdad? De otro país. Aquí, pues aquí tampoco lo hay, es inexistente, ya les he dicho, aquí entre más viejo, más inútil te tratan, pero allá no. Y eso lo hemos visto mucho en nuestro Dimash, ¿verdad? Siempre es de usted, siempre pues es dirigirse con mucha educación a sus profesores, a sus padres, a sus abuelos, ¿cierto? Y también dentro de, obviamente, pues de este respeto, obviamente también existe entre los desconocidos, porque no es como aquí en México que no conoces a la persona, pero hola, mucho gusto, ¡mua! Beso, abrazo, te invito a comer, siéntate a mi mesa, lo que gustes, aquí estamos para servirte, ¿no? No, allá es educación de cómo te diriges y de cómo lo tratas, ¿no? O sea, no puedes darle beso, ni mucho menos abrazo, ni nada, ¿verdad? Ahora sí que ahí sí chocan las culturas latina y asiática, porque aquí somos mucho de tacto. Mucho, ¿eh? Híjole, Dimas, yo no sé qué vas a hacer cuando vengas para acá, ¿eh? Unos buenos guardaespaldas, ¿eh? Pero hartos, ¿eh? Porque sí, aquí es muy diferente. Pero esas son, les digo, situaciones que se notan enseguida cuando vas a un país pues extranjero, en este caso Kazajistán. Los trayectos que hacía en metro, bien, o sea, mi Sandy salía cada vez más maravillada, ¿verdad? Porque el metro muy profundo, o sea, muy profundo, para que se den una idea, yo creo, algo así como las escaleras que hay en Barranca del Muerto, en todas estas estaciones que son súper hasta abajo, algo así. La decoración, muy limpio todo. Las marcas para que los usuarios del metro puedan entrar, pues están a 2 metros de distancia. No es aquí como que está como a 50 centímetros y aún así la gente se pasa y dice, sí, claro que sí, olé al metro, o sea, para que se los lleven. Pero no, allá la gente hasta atrás. De hecho, me comentaba que en el metro había un chico sentado y como ella entró y la vio, vaya, inmediatamente se levantó y le cedió el asiento. Entonces mi Sandy andaba, bueno, ¿qué cosa es esto de Kazajistán, verdad? En cuestión de educación. Así debería de ser en todos lados. Hay este tipo de detalles culturales que se ven en las personas y que obviamente es gracias a la educación, a la tradición y a la cultura de un país, que sus valores están basados en el respeto a los mayores. Y también otra cuestión eran los puentes como subterráneos. Algo aquí para que se den una idea, mis mexicanas, son como los puentes que hay en Tlalpan, que también son por la parte de abajo de la vialidad. Pero, o sea, ahí entras y ya no sales, o vivo, o con tus cosas, ¿verdad?
Ahí sales asaltado, violado y muchas cosas más, ¿no? Y aparte está lleno de basura, no, una cosa, no muy grata. Pero allá es diferente. Es súper bonito porque está todo pintado de colores, con los personajes más emblemáticos en cuestiones deportivas, en cuestiones artísticas, como pueden ver en el video. Aparte, también tienen esta cuestión de ponerles el audio de música popular. Una cosa bien chula, ¿no? Con ganas de pasarse de ida y de vuelta como 20 veces. Y eso también le sorprendió mucho a mi querida Sandy. Igualmente, la belleza de los edificios. O sea, todos los detalles en perfecto estado, con una elegancia, o sea, una cosa arquitectónica del más alto nivel. También visitó muchos lugares emblemáticos, como este que estamos viendo aquí, que está dedicado a los héroes de la Gran Guerra Patria. También muchos monumentos importantes como el de Abay y otros más. También otra cuestión es que allá todo se paga en tengues, que es la moneda o el billete pues nacional de Kazajistán, ¿verdad? En puro tengue. Entonces ella tenía que ir a hacer la transacción directamente al banco de los dólares a tengues. Bueno, esas fueron las cuestiones de la cultura de Kazajistán que más le maravillaron a esta Sandy, ¿verdad? Después, en la pre-party que se llevó a cabo en el Arial Golf Club, un día antes del concierto, en donde les vuelvo a repetir, ahí estaba mi Sandy con la pancarta de Dimash Kudaibergen México oficial, en donde convivió con dealers de 50 países. 50 países andaban ahí echando fiesta a todo lo que da. Ahí pudimos ver que conoció a Mansur, ya saben, que no quería hablar, ¿verdad? Frente a las dealers. Ella me dijo que si lo agarrabas como en solitario, o sea, un chico muy amable, muy sonriente, muy guapetón también, bastante alto, claro, tiene que ser hermano de Dimash. Y miren nomás la fotaza que se tomó con él. Y vean que nomás qué lindo se ve. También con la suegra de todas las deers, mamá Svetlana, también se tomó, no una, 2 fotazas. Esta es en la pre-party, que la logró cachar. Y otra, que es esta, fue como en el estacionamiento, yo creo que si no me equivoco, también dijo, mamá Svetlana, venga para acá, que quiero fotaza otra vez. Y vean nomás, o sea, las dos bien sonrientes, mamá Svetlana bien sencilla y guapísima, ¿verdad? Igual que mi Sandy también. Y bueno, andaba muy contenta mi Sandy ahí. En ese instante todavía no llegaba Marcia, porque les repito, Marcia es una mujer súper ocupada. Está haciendo doctorado, está haciendo tesis, está tomando clases de kirguizo, está dando clases ella de kazajo y de inglés a otras personas. O sea, la mujer no sé cómo le da el cuerpo y la vida para hacer todo eso, ¿no? También mis respetos para ella. Entonces, pero todavía no llegaba ahí. A Marcia literalmente la conoció unas horas antes del concierto de Dimash. Se fueron al concierto, entraron a las 7:30, media hora antes del concierto, en la zona fan, en la zona de hasta abajo. Y algo que me sorprendió es que había lugar, o sea, ellas llegaron a gusto, partiendo plaza, como si apenas acabaran de abrir las compuertas. Eso me sorprendió, chicas, porque en mis pocas experiencias que yo he tenido en conciertos en donde voy a zona fan, o sea, es de compuertas, patitas, ¿para qué las quiero? Una vez que abren las compuertas, ahí nos vemos con el zapato más cómodo, o sea, carrera monumental que tienes que hacer para llegar hasta adelante. Literalmente para que te caiga el sudor del artista, ¿no? Y, o sea, es bárbaro, tienes que tener condición, ¿eh? Entonces que ellas llegaron media hora antes, así como que, buenas, ya llegamos. Y estuviera, pues, tranquilo. ¡Wow! ¡Wow! No, ya me imagino aquí en México cuando llegue a venir Dimash. O sea, aquí va a ser bien diferente. Aquí vamos a estar, yo creo que acampando desde una semana antes afuera del estadio o del lugar en donde vaya a cantar nuestro Dimash. Claro que sí, Claro que sí. Y una vez que abran las compuertas, ahí nos vemos, chicas. Bye, bye. No se crean, Quién sabe, va a ser brutal aquí, Pero bueno, llegaron, ahí estas fotazas con Marcia, con otras deers también latinas. También Marcia ha estado subiendo mucho material en su página de todo esto que vivió en el concierto de Dimash. Déjenme decirles, mi querida Marcia no es deer.
pero ama profundamente la cultura kazaja y en general la cultura asiática, y también lo disfrutó bastante. Hubo muchos videitos, muchas fotos que tomó de nuestro querido Dimash. Algo que me dijo ella es que cuando él se baja para lograr hacer pues este acercamiento a las deers que estaban en esa zona, o sea, las mujeres enloquecieron, se volvieron salvajes. No se gobernaron en absoluto. Y dice Sandy, estuve así, de tocarle la mano, pero en eso, Santa Macarena, o sea, la empujaron, se dejaron ir todas las deers enloquecidas y ya no pude tocarle la mano. ¡Qué desgracia! Pero lo vio muy de cerca. En pocas palabras, porque yo le dije, dime, ¿qué se siente conocer a Dimash? ¿Qué se siente oírlo cantar en vivo? Y ella me dijo, o sea, es algo inimaginable. El hombre tiene una presencia mágica, una esencia que de verdad ilumina por completo el lugar en donde esté, que en este caso era el estadio. O sea, así, un ángel muy cañón. Nivel dimashoso, ¿verdad? Es guapísimo el hombre. Es muy alto. Y la voz es como literalmente se oye en los videos, o aún mejor. Cuando pasaron la canción The Story of One Sky, dice, mis lágrimas rodaban. Y dice Sandy, y eso que yo no soy muy expresiva, pero, o sea, no podía parar. Escucharlo en vivo y verlo, fue maravilloso. Y aparte también dijo, es un ser muy simpático, se ríe de todo. Y con eso obviamente ilumina a todas, ¿verdad? Todas así. Pero sí, eso es lo que me pudo decir de nuestro querido Dimash. Es más, mi Sandy me dijo, después de esta, es la primera de muchas más. Ya está lista para el otro viaje. Así de fácil, así se los digo. Magia dimashosa, chicas. El meet and greet que fue, me parece que un día después del concierto, dice, fueron 4 horas. 4 horas de meet and greet de esta entrevista que hicieron. Híjole, aquí sí es un poco diferente porque yo le dije, o sea, ¿no pudiste acercarte a Dimash? Y ella dijo, no, la dinámica era diferente. Aquí era a través como de una tómbola. Y si salía tu número ganador, podías bajar, acercarte a darle pues tu obsequio o a ver de cerca Dimash. O a poder preguntar algo. Si no, no, como un programa. Otra cuestión es que no tradujeron. Aquí la que me traducía y entendía obviamente era Marcia, porque ella lo sabe. Traducían muy poquito en inglés. Y eso era Rasul, si no me equivoco. Pero de ahí en fuera era puro kazajo y no había traducción. Entonces, bueno, ese momento pues nada más pudo disfrutar a nuestro Dimash viéndolo, ¿verdad? Porque no entendía ni papa ni Sandy. Después de eso, pues estuvo un rato muy a gusto con Marcia. Salieron a comer, a desayunar. Marcia la llevó a una universidad para que conociera a más gente, pues amigos kazajos de ahí, disfrutara de la comida. Que dice Sandy es muy rica, es diferente, pero es rica. Probó estas bolitas que son de queso, ya saben, una comida muy tradicional de los nómadas de Kazajistán. Dice, esa sabe rara, no estamos acostumbrados a esos sabores, ¿verdad? Que es como leche, pero con sal. La carne de caballo dice que es deliciosa, súper suavecita. Convivió con personas de allá, acompañada de la mano de Marcia. Les repito que me encanta porque decía, no, bueno, o sea, Marcia me decía, ¿qué dice aquí? Y ahora dime qué dice aquí. Y a ver, dime esto. Entonces iba practicando en el momento con la maestraza. Ahora sí que las clases de kazajo. Simplemente el poder leer en alfabeto cirílico algo, ya vamos de gane. Entonces se la pasó maravillosamente con Marcia. Y ella se la pasó bomba. A pesar de las malas experiencias también y de todo este estrés que tuvo al principio, ella se la pasó maravillosamente bien. Y les repito, y ella ya está esperando hacer otro viaje a un concierto de nuestro querido Dimash porque le dieron ganas de más. O sea, nuestro Dimash es adictivo. Y yo creo que una vez que lo conoces en persona y lo escuchas en persona, ¿para cuándo es el otro? O sea, así que les digo, empiezan a ahorrar, muchachas, empiezan a ahorrar. Pero eso fue a grandes rasgos la experiencia de Sandy. Cuando yo le dije a Sandy que le iba a hacer un video exclusivo de su viaje, de su experiencia, me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Es en serio? Me dijo, ¿de verdad te emocioné? O sea, mamita,
Claro que sí, literalmente tú fuiste los ojos, los oídos, el cuerpo y el corazón de todas nosotras que no podemos ir. Que no pudimos ir por distintas cuestiones. Claro que me emociono, claro que me llena de alegría que una amiga cercana pueda llegar a vivir esa experiencia maravillosa. Como se los dije en el video de recibimiento que tuvo Dimash en Düsseldorf, Alemania, cuando mi amiga Katy, que no la conozco en físico, pero que es muy querida, y nos comunicamos a través de las redes, que ella haya vivido esa tremenda experiencia de ir al concierto y de poder abrazarlo y tenerlo de cerca y que él la viera, te llena el corazón. O al menos a mí me pasa así. Tu felicidad es mi felicidad, como Dir. Que alguien querido pudo hacer realidad este sueño que todas tenemos y que algún día esperamos cumplirlo. Claro que sí, Sandy, me emociono. Y ahí le paro porque si no nos ponemos sentimental y luego ¿para qué quieren? Se me corre el rímel, ¿eh? Pero sí, me encantó y bueno, esto es lo que les compartí. Híjole, o sea, ya no sé si hago el unboxing o no, porque va a ser larguísimo. ¿Saben qué? Discúlpenme, pero creo que no lo voy a hacer porque de verdad va a ser muy largo y prefiero ponérselos en otro video, terminar este en friega, subirlo y subirles después el otro, ¿no? Porque ya fue mucho bla, 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 pero espérenlo. Espérenlo, por favor, ¿sí? Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado, se hayan emocionado, divertido, reído conmigo y con esta hermosísima experiencia que vivió mi querida Sandy. Una vez más, Sandy, soy tu fan. Soy tu fan. Aprendamos de mujeres como ellas que, a pesar de la edad, del idioma, de las múltiples barreras que existieron y demás, ella se atrevió a hacer este reto, a romper sus miedos y a lanzarse a escuchar a nuestro Dimash en vivo. Aplausos otra vez a mi querida Sandy. Desde aquí te mando un beso y un abrazo enorme. Agradezco infinitamente que hayas compartido conmigo la experiencia y a la vez con los suscriptores de aquí. Y nos vemos para un cafecito después. Sí, claro que sí. Y a todos ustedes les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. So bold.